Buenas, ya son las 5. Se va sumando la gente. Los que, bueno, vayan entrando, dígame si se ve bien, por favor, si se escucha bien. Mientras lo esperamos a Enrique. Hola, Ale. Bueno, ahí veo que llegó Enrique. Se va sumando la gente. Saludos a todos. ¿Qué? Buenas, Henry, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, acá en el sur disfrutando la tarde. Ya veo que se va conectando la gente, muchos saludos, gente conocida, saludos para todos. Bueno, vamos a meterle, vamos a arrancar con la charla. Eh, bueno, continúa entonces el ciclo de entrevistas coordinado por la carrera de especialización de discapacidad y derechos de la Universidad de Buenos Aires. Eh, y como, bueno, muchos habrán visto en el flyer, nos acompaña el doctor Enrique Suárez, es un amigo de la casa. Eh, Pidió que lo presentemos de esta manera, aunque obviamente hay muchas más cosas para contar de él, de todo lo que hace. Él es abogado, es docente, es investigador, es especialista en discapacidad y derecho. Eh, Usamos juntos la especialización en la Universidad de Buenos Aires, y es papá de Maxi, ¿sí? Fundamental y trascendente. Eh, bueno, como algunos de ustedes vieron, vamos a hablar un poquito de lo que es TEA, discapacidad, salud, acceso a la salud, y demás, las cuestiones de Enrique, que conoce mucho del tema a nivel personal, interviniendo en el tercer sector, así que es muy enriquecedor, muy enriquecedor hablar con él. Bueno, Henry, me dijiste que todo bien, entonces te metemos. Lo que voy a hacer es quitar los comentarios, vayan pensando las preguntas y 30 y 35 aproximadamente, ahí van a ir, yo voy a reactivar el tema preguntas y las voy a ir viendo y le voy haciendo las preguntas a Henry de acuerdo a lo que se les vaya ocurriendo, ¿sí? Ahí están desactivados. Eh, bueno, Henry, ¿arrancamos? ¿Me das el ok? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Henry, para empezar, contanos, ni vos ni yo somos médicos, ¿no? Pero para contarle a la gente, hay algunos que lo viven en carne propia por cuestiones familiares o personalmente, pero ¿qué es el autismo? ¿Qué es lo que nos podés decir en relación a eso? Bueno, así brevemente y en un lenguaje lo más sencillo posible, y como vos bien decís, nosotros no somos médicos. Eh, Vamos a decir que el autismo, en primer lugar, no es una enfermedad, es otra forma de desarrollarse de la persona. Es otro modo de estar en el mundo, es otro modo de procesar las cosas que nos suceden, que nos pasan. Eh, Estar dentro del espectro autista es una cuestión de neurodiversidad. ¿Por qué digo esto? Porque fundamentalmente, para entender el autismo, hay que hacerlo desde la neurobiología. La neurobiología estudia el funcionamiento del cerebro, cómo se procesan los estímulos que recibimos y cómo respondemos, qué efectos tienen en nosotros esos estímulos, qué sensaciones provocan. Es una condición de la persona, son características que tiene la persona. Así como no hay dos personas iguales, por eso dije hace un ratito que estamos hablando de una neurodiversidad. Así como no hay dos personas iguales,
no hay dos cerebros que funcionen igual o que procesen igual. Hay personas que son más ansiosas que otras, hay personas que son más nerviosas que otras, hay personas que son más tranquilas que otras. Entonces, estar dentro del espectro autista es, dentro de esto que estamos contando, es un desafío para desarrollar nuestro proyecto de vida, para responder diariamente a los desafíos de la vida diaria, porque tenemos que aprender a procesar estos estímulos que nos llegan a través del cerebro y ver cómo reaccionamos a ellos. Como para caracterizarlo un poquito más, si te parece, mencionar también muy por arriba, pero para dar una caracterización lo más completa posible. El autismo presenta dos grandes desafíos. Uno está vinculado con la comunicación y la interacción social. O sea, la persona que está dentro del espectro autista puede llegar a encontrar dificultades en la reciprocidad socioemocional, puede tener desafíos para iniciar o mantener una conversación con otra persona o como para prestar atención. Puede tener desafíos en las conductas de comunicación no verbal. Es frecuente y de hecho es una de las señales de alerta, quizás después podamos hablar un poquito de eso, que la persona no puede sostener la mirada o no te mira directamente. O sea, hay un desafío allí en el contacto visual, en el lenguaje corporal, ¿no es cierto?, en los gestos. Va a tener desafíos en el mantenimiento de relaciones sociales. Un niño o una niña dentro del espectro autista puede ser que, digamos, le cueste jugar con otros y hacerlo de una manera imaginativa, le cueste a través del juego entablar amistades, algo que puede ser común en otros chicos, va a ser un poco más dificultoso con aquellos chicos y chicas que están dentro del espectro autista. Y el otro desafío que te hablaba hace un ratito es el que se refiere a los patrones restringidos y repetitivos de conducta, intereses o actividades. Esto es algo que se suele encontrar en cualquier caracterización que se formula respecto del autismo, ¿no es cierto? O sea, es muy común que haya un apego a determinadas rutinas o rituales. Esto va de la mano con una resistencia al cambio. El niño con autismo necesita saber lo que va a pasar y necesita saber, digamos, que en general las cosas se van a repetir de la misma manera. Acá tenemos algunos instrumentos que seguro muchos de los que nos escuchan, por supuesto vos mejor que yo, conocemos como las historias sociales. Es anticiparnos, contarles mediante generalmente el uso de pictogramas, explicándole cómo puede ser una rutina. Un caso que se está dando mucho en los últimos tiempos es en chicos de determinada edad, cuando van a vacunarse, ahora, digamos, se les hace toda una historia social de cómo va a ser la vacunación, el proceso de vacunación, para que, sabiéndolo de antemano, al conocerlo de antemano, eso que cambia su rutina no los va a alterar. Esto puede reemplazarse por la rutina del desayuno, la rutina de comenzar el colegio, si cambio de escuela y cambio el turno, cambio actividades, en fin, todo lo que hace a la vida diaria necesitan una anticipación. Otra cuestión que suele caracterizar el trastorno del espectro autista es un interés fijo, focal, en algunas materias, ¿no es cierto? Generalmente estos chicos desarrollan una gran especialidad o especialización y conocimiento en determinadas materias. Puede ser jugar con legos, puede ser la computación, pueden ser los dinosaurios, puede ser una etapa de la historia, puede ser un conocimiento sobre cualquier materia, autos, y además
estas conductas repetitivas que en algún momento te mencionaba, se suelen manifestar en, por ejemplo, esto se ve generalmente en fotos cuando, digamos, se trata de explicar lo que es el autismo, los chicos que ponen los trencitos uno atrás del otro, o los autitos en fila, o sea, esto da una sensación de bienestar, de encuadrar las cosas dentro de un cierto orden de previsión, porque se sabe lo que va a pasar, o sea, un poco todo está relacionado. Ahora, es importante tener en cuenta que como es un espectro, no hay dos autismos iguales, porque de todos estos elementos que yo te menciono, se pueden dar algunos y otros no, porque no hay dos personas iguales, vuelvo a la idea inicial. Entonces, el espectro implica, ¿no es cierto?, una gama de posibilidades muy grande. Y aparte tenemos que tener en cuenta la graduación, ¿no es cierto?, leve, medio o severo del trastorno, como cualquier otro cuadro clínico, la famosa clasificación tripartita del grado de seriedad del cuadro. Entonces puede ser leve, puede ser medio, puede ser grave. Todo esto hace a que, vuelvo a repetirlo, así como no hay dos chicos iguales, no haya dos autismos iguales o dos chicos dentro del espectro autista con el mismo tipo de autismo. Además, tenés que tener en cuenta, o hay que tener en cuenta, de que esto puede estar asociado a algunos otros factores, ¿no es cierto?, como puede ser un oposicionismo desafiante, o sea, es adicionarle al trastorno del espectro autista algunos cuadros clínicos que tienen que ver con una conducta agresiva, con una baja tolerancia a la frustración, una situación de enojo permanente. En algún porcentaje, se calcula el 10 o 15%, puede llegar a pasar que al trastorno del espectro autista le esté asociado un retraso mental leve, pero esto no forma parte del autismo, sino que se da concomitantemente con el trastorno del espectro autista. Yo creo que para redondear la idea, lo que podemos decir, Patricio, es que en definitiva la condición del espectro autista, o sea, las características de la persona que hacen que esté dentro del espectro, las podemos resumir en desafíos en la comunicación, en el procesamiento sensorial y en el problema de conducta y agresividad, ¿no es cierto? Me olvidé decir antes el tema sensorial, que es muy importante. Este procesamiento cerebral de los estímulos hace que algunas personas dentro del espectro se sientan confortables ante cierto grado de sonido o de luz, pero hay muchas otras que no. Un determinado nivel de sonido, un determinado nivel de luminosidad las irrita, las molesta, les causa realmente una molestia dolorosa. Esto en la temática de las fiestas de fin de año suele verse con la pirotecnia. Hay un proyecto de pirotecnia fría en el Congreso buscando que no se alcance no se exceda un determinado número de decibeles en la pirotecnia para evitar estas situaciones. Esto es importante, me lo había olvidado. Y también querría agregar para terminar, de redondear, que hay que tener en cuenta también el tema de la función ejecutiva, porque yo te hablaba recién de la necesidad de saber de antemano lo que va a pasar, de que se va a reiterar un determinado contexto, puede ser el escolar, el familiar, en una situación de almuerzo, desayuno o cena, el hecho de ver a una determinada hora un programa en la televisión o conectarse a determinada hora a la computadora. Y la función ejecutiva tiene que ver mucho con la autonomía personal y la capacidad de tomar decisiones y planificar cosas. Entonces puede suceder también que ahí haya un déficit que se puede trabajar perfectamente en el tratamiento, de mejorar la capacidad y el desenvolvimiento de la función ejecutiva, porque allí está en juego el derecho a la autonomía personal y el derecho a tomar tus propias decisiones, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que un poquito con esto tendríamos una idea de lo que es el autismo, a grandes rasgos, por supuesto, y como vos dijiste, no somos médicos, somos apenas abogados. Sí,
igual es bastante completo, algo de lo que ya dijiste nos interioriza en lo que sería la segunda pregunta, ¿sí? Algunos rasgos conductuales a los que vos te referís, mucho de lo que vos dijiste tiene que ver con ya la pesquisa, el diagnóstico y el tratamiento, son conclusiones a las que uno llega y se acomodan según el caso de la persona, que nunca van a haber dos chicos iguales, como no hay dos chicos neurotípicos iguales. Pero la pregunta es, mencionaste algo de apilar y algunas cuestiones más. ¿Cómo es que se llega al diagnóstico? Sé que eso va a influir mucho del contexto, de la conformación del grupo familiar y demás, pero como que llegar al diagnóstico temprano influye mucho en lo que viene después y en ganar tiempo. Y no alcanza con un estudio solo, ¿no? ¿Cómo es que se llega al diagnóstico de autismo? ¿Cuáles son los pasos y qué es lo que hacemos después? Mira, empiezo por reafirmar una cosa que recién dijiste vos, que es fundamental. Cualquier neurólogo, psiquiatra infanto-juvenil, psicólogo, te va a enfatizar que cuanto antes haya una detección que posibilite un diagnóstico a posteriori y se empiece cuanto antes el tratamiento, más rápido se van a ver los resultados y se va a poder trabajar mejor, por la sencilla razón de que el cerebro tiene una neuroplasticidad mayor dentro de un rango etario que va en lo que se llama primera infancia. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir vos. O sea, es imperioso dentro de los contextos, ¿no es cierto?, que se pueda atravesar las etapas que enseguidita las vemos, que llevan al diagnóstico lo antes posible, para poder de esa manera estar a las puertas del tratamiento y al comienzo del trabajo en el tratamiento cuanto antes. Obviamente, alguien pensará, bueno, pero hay muchas circunstancias, hay padres que no se dan cuenta, hay padres que se dan cuenta, también hay muchos casos de gente que hoy puede orillar los 30 años en adelante, que recién ahora, con los adelantos que ha habido y con el impulso que ha tomado los estudios sobre esta temática, que se los ha podido diagnosticar, ¿no es cierto? Porque hace determinado número de años no estaba este desarrollo de las problemáticas del desarrollo tan desarrollado, valga la redundancia. Entonces, en el contexto de hoy, los tiempos pueden ser mucho más rápidos y también tenemos que contar con la idoneidad de los profesionales a los que consultamos, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver enseguida. Mira, rápidamente son 3 etapas. La primera es lo que llamamos nosotros señales de alerta. Esto vos lo sabés también y mejor que yo, ¿no es cierto? Las señales de alerta se dan en un marco generalmente familiar, donde los padres o, digamos, los docentes de nivel inicial, puede ser en algún caso, que hagan notar, hay algunos síntomas, ¿no es cierto?, que hacen que los padres vean que sus hijos no reaccionan como los demás chicos, ¿no es cierto? Entonces, reírse sin motivo, tener llantos, rabietas, tristezas, no contestar al nombre cuando lo llaman, estoy mencionando algunos de los numerosos ítems que conforman las primeras señales de alerta, no señalar con el dedo para pedir las cosas que desea, no jugar con muñecos, no compartir con otros el interés por juguetes, hacerlo solo en forma personal, no interaccionar. Bueno, todo esto llama la atención y son señales de alerta. Esto tiene que dar paso, ¿no es cierto?, a la consulta al pediatra, que es el principal profesional que estaría implicado en lo que se llama la pesquisa o detección temprana, ¿no es cierto? Ojalá que esta etapa de señales de alerta se pueda dar en la gran mayoría de los casos antes de los 18 meses. Estamos ganando un tiempo que es valiosísimo, precioso, es un tiempo precioso que estamos ganando. Si no es así, bueno, se dará más adelante. Como dije recién, hay muchísimos contextos, no es lo mismo, una familia tampoco es igual a otra, las circunstancias de cada uno son diferentes, estamos hablando siempre en la teoría. En la pesquisa,
que generalmente está a cargo de los pediatras, yo te hablaba recién, lo más conveniente es, si se puede, es recurrir a un pediatra del desarrollo, como se lo llama, que están más experimentados y especializados en las cuestiones de desarrollo de los niños. Pero la tendencia actual es capacitar o interesar o hacer que los pediatras en general estén imbuidos de lo que se llama la pesquisa o detección temprana en materia de autismo. Como te decía recién, son evaluaciones breves, formales, estandarizadas, que permiten identificar en una población infantil general aquellos niños que pudieran tener riesgo. Esto no es diagnóstico, La detección es un estadio anterior al diagnóstico. Esto hay que tenerlo muy presente. El hecho de que el profesional, luego de hacer la pesquisa, luego de hacer lo que se conocen como los test, digamos, de pesquisa, que van en un rango etario desde los 6 meses a los 48 meses, y a su vez se subdividen en 3 etapas, no vamos a detallar, a hacer aquí tanto detalle, pero hay 3 tipos de cuestionarios en función de esa división tripartita, y entonces se pesquisa a ver si existen indicios firmes o indicativos de que puede haber un trastorno en el desarrollo que dé lugar a una consulta para diagnóstico. Y por eso decía recién que el rol del pediatra es fundamental, ¿no es cierto? Estaba recordando recién que, por ejemplo, en Mendoza, por ley provincial, es obligatorio que los pediatras conozcan y apliquen en las consultas con los niños los protocolos como parte de lo que se conoce como la vigilancia del desarrollo. Mendoza tiene esta ley que es muy particular, que hace obligatorio el uso de los protocolos de pesquisa por parte de los pediatras. En Cava también está la ley 6151, que establece un sistema de vigilancia del desarrollo donde el pediatra tiene este rol central que te contaba recién. Finalmente, llegamos al diagnóstico. El diagnóstico no significa, digamos, de que el chico va a ser diagnosticado con TEA. Es un estudio clínico, interdisciplinario, serio, también sobre la base de estudios estandarizados que están aprobados por organizaciones, donde luego de un exhaustivo trabajo y testeo e interacción con el menor, se llega o no a la conclusión de que el diagnóstico es TEA. En ese caso, los protocolos que existen sobre la forma de comunicar el diagnóstico establecen que hay que citar a la familia, preferentemente tiene que estar el profesional que fue la cabeza del proceso de diagnóstico, el profesional coordinador o director del diagnóstico, con algún profesional más acompañándolo, y en esa entrevista hay que dirigirse con mucha sensibilidad, con mucho respeto. Vos pensá, Patricio, que en esa entrevista va a cambiar la vida de la familia, va a cambiar todos los años de vida que siguen. El autismo es crónico, o sea, no es agudo. Por lo tanto, es una condición de la persona que la acompaña toda su vida. Y el compromiso que va a asumir la familia a partir de la entrevista donde se le comunica el diagnóstico, le cambia la vida para toda la vida. Entonces, es un desafío de por vida que asume a partir de esa entrevista la familia. Entonces, debe comunicarse con muchísimo respeto, debe dársele toda la información necesaria y posible. Generalmente se aconseja de que si es necesario 2 reuniones, que se harán 2 reuniones, muchas veces una reunión, por más que se la prevea extensa, obviamente no puede ser una reunión equivalente a una consulta habitual y normal en un consultorio, tiene que tener una extensión bastante mayor, diría yo, pero aún así, si no alcanzase, tiene que haber una segunda consulta, si es necesario. Hay que estar abiertos a todas las preguntas que quiera formular la familia, y en mi opinión particular, que creo que están los protocolos también, es necesario en esta entrevista
informarle a la familia los pasos que tiene que seguir para obtener el certificado único de discapacidad, si esto se considerare necesario. Yo agregaría también que sería muy beneficioso que en esta consulta se le indicaran asociaciones profesionales o profesionales que al equipo de diagnóstico le merecen confianza, por supuesto, por ética profesional, no dar un solo profesional, sino dar un abanico profesional para que esos profesionales puedan eventualmente llegar a ser las cabezas de los equipos de tratamiento, como para que la familia salga con la mayor información posible. Y como te imaginarás, lo dejé para el final, también sería muy beneficioso que los profesionales de diagnóstico le indicaran a la familia grupos de padres, organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas con el autismo para que puedan estas organizaciones, en primer lugar, facilitarles o aconsejarlos o acompañarlos en el duelo, orientarlos en la búsqueda de profesionales, otorgarles un espacio de contención, de desahogo, porque te vuelvo a repetir, es un cambio de la vida para toda la vida. Esa entrevista es trascendental. Yo creo que nadie se la olvida, porque es un antes y un después en la vida de familiar, me parece, y por lo menos yo lo digo en carne propia, nunca te vas a olvidar de esa entrevista, ¿no? Es una instancia fundamental en la vida de la familia. Así que con esos recaudos, hasta ahí vos me habías dicho el diagnóstico, o sea, ahí quedás con todos los elementos para abordar el tratamiento. Claro. Entonces, tenemos el diagnóstico, ya adelantaste algo que tenía que ver con el tema del certificado de discapacidad, como que hay eslabones que se van acoplando, ¿sí? Tenemos las señales de alerta, la pesquisa, el diagnóstico y todo lo que eso conlleva, llegar al diagnóstico certero, y luego lo ideal sería que el profesional recomiende, pediatra especializado en desarrollo o neurólogo, recomienda el paso siguiente, que es en realidad comenzar el trámite para obtener el certificado de discapacidad, y reiteramos que lo que es llegar al diagnóstico en autismo no es algo nada simple. Como vos dijiste, hay un enfoque interdisciplinario donde hay varios estudios de distinta índole y algunos son entrevistas personales con los chicos de varias horas para arribar al diagnóstico, porque una misma conducta puede ser compatible con otras condiciones o con otras cuestiones relativas al neurodesarrollo. Ahora me interesa, estamos del certificado para adelante. ¿Qué viene? ¿Qué problemas pueden haber? Y en relación a esto, nos vamos metiendo también un poquito en lo que tiene que ver con el libro que vos sacaste, que es muy importante, en materia de TEA, salud pública, y puntualmente tu trabajo de salud pública en la capital federal. ¿Cuál es la situación actual respecto de esto? Te tiene una pregunta abierta y amplia. ¿Qué viene después del certificado para arrancar? Bueno, el certificado justamente, la primera aplicación o utilidad que tiene, que te permite, en el ámbito de las obras sociales y prepagas, poder peticionar que se te otorguen los tratamientos que te ha indicado. O sea, esto supone que vos vas procesando como podés el duelo, o que de golpe y porrazo tuviste que aprender un montón de cosas. O sea, de golpe y porrazo sabés que existe un CUD, que vos jamás se te había pasado por la cabeza eso, a lo mejor. Tenés que aprender el trámite, imagínate una situación como ahora, donde hay una sola junta para sacar el trámite por la pandemia y todos los CUD están prorrogados. Te toca un diagnóstico en este momento, no es lo mismo que en el 2019, por dar un ejemplo, que estaban todas las juntas, al menos en Cava, funcionando, ¿no es cierto? Entonces tenés más rapidez en el turno, tenés que hacer toda una serie de trámites, bueno, eso está en internet, y la familia lo tiene que aprender de golpe. A la par tiene que seleccionar los profesionales, definir la línea de acción, el médico de cabecera, tiene que haber un médico tratante, puede ser, como dijimos antes, un neurólogo, puede ser un psiquiatra infanto-juvenil, un médico de cabecera, que es a su vez el que va a hacer la historia clínica, va a hacer el diagnóstico,
va a firmar el informe médico que te va a servir para obtener el CUT, pero también los papeles que firme este profesional son los que van a avalar tu pedido ante la obra social o ante la prepaga, ¿no? Por eso la importancia del CUT, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí entramos en lo que es el tratamiento. El tratamiento es un proceso a lo largo del tiempo, donde hay una serie de trabajos profesionales ensamblados, porque vos pensá que, por ejemplo, pensando en algo tipo, por decir así, vos tenés un médico de cabecera que va a ir evaluando la evolución del niño o de la niña con TEA, va a ir aconsejando algunos cambios, se va a conectar, tiene que interactuar con el equipo terapéutico, tiene que ir evaluando si cambiamos determinadas tácticas de tratamiento o no. Después tenés el equipo terapéutico, cuyas posibilidades de integración tienen una gran variedad, tienen psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, depende la condición de la persona constituyente de ese trastorno del espectro autista, será necesario o no la intervención o no de determinados profesionales. Pero aparte, pensá que ese niño está en un ámbito escolar, por lo tanto, tiene que haber también una conexión con los gabinetes psicopedagógicos de la escuela, con los directivos de la escuela, muy posiblemente tengas que recurrir a un profesional o una profesional en integración escolar, que facilite el proceso de inclusión de ese chico dentro de la escuela. Entonces, fíjate cómo se va conformando toda una red de interacción profesional donde todos forman parte del tratamiento. Y me estoy olvidando, y dejé para lo último, a los tres actores principales, los padres y el actor principal, que es el niño o niña que está dentro del trastorno, ¿sí? Entonces, este tratamiento, digamos, es muy costoso en general. Elizabeth Aimar dice una verdad que es muy cruda, muchas veces por la burocracia, por los criterios negativos. Vos recién me preguntabas qué dificultades hay en relación con el tratamiento. Bueno, en el ámbito de obras sociales imprepagas, vos lo sabés mejor que yo, muchas veces por una cuestión financiera se decide autorizar lo mínimo o no autorizarlo, lo cual te lleva a un pedido de reconsideración, te encontrás con una negativa, tenés que ir. No hay una instancia mediadora intermedia, lamentablemente, y ya te quedaste prácticamente a las puertas de un amparo judicial, con lo cual aparece el fenómeno de la judicialización, las medidas cautelares están tardando mucho más de lo que habitualmente tardaban, y mientras tanto el chico pasa la vida. O sea, cada mes que el chico pasa sin las prestaciones, eso le ocasiona un daño que yo personalmente no sé si es recuperable, ¿no? Lo digo para resaltar la importancia que tiene esto por parte de quien debe autorizar estas prestaciones, ¿no? Está decidiendo sobre la vida de otra persona, el curso de esa vida, las posibilidades de progreso, de desarrollo, ¿no es cierto? Vos me preguntabas cómo afectaba a la familia, y en la mayoría de los casos un miembro de la familia prácticamente tiene que dedicarse a acompañar al menor en todos los aspectos y tiene que dejar de trabajar. Yo conozco muchas familias donde se reduce el ingreso familiar en función de esta demanda que necesita el tratamiento del menor. Entonces, en esa situación, más que nunca, necesitan que les sea debidamente cubiertas, en función de todas las normas que conocemos, las prestaciones debidas para el tratamiento del trastorno del espectro autista, la cobertura de una profesional o un profesional integrador en el colegio, ¿no es cierto? Las consultas con los médicos de cabecera, los estudios que deben hacerse. Antes hablábamos del diagnóstico, el diagnóstico también está previsto dentro de esas prestaciones que debe darte la obra social. En fin, hay toda una serie de problemáticas que inciden en esto, y Elizabeth Aimar te decía en su libro Los Incómodos
ella dice que muchas familias de un determinado poder adquisitivo optan por pagarlo de su bolsillo, no correspondiéndole, porque digamos, en esto la discapacidad atraviesa transversalmente la sociedad, pero causa un daño mucho mayor a una familia excluida, carenciada, ¿no es cierto?, débil estructuralmente, ¿no es cierto?, vulnerable, que necesita todavía con mayor urgencia esa asistencia. Y en el sector... Sí, perdón. Ahora voy a poner para comentarios. Sobre eso te quería preguntar también, o sea, sobre qué es lo que pasaba con las familias que no estaban dentro de su sistema de obras sociales, ¿sí? Y el privado, ¿qué herramientas tenían? Sobre eso vos trabajás en tu libro, ¿sí? Como tengo acá, lo muestro. Trabajás ese tema en tu libro. También que nos vayas comentando. Mientras te escucho, voy activando también para comentarios porque son y 36, ¿sí? Sí, sí. Mira, el tema es así. El sistema público lo que tiene es una red para lo que es detección, ¿no es cierto?, y determinados niveles de diagnóstico. Tiene en lo que son los centros de atención primaria. Acá en Cava son los centros médicos barriales y los centros de salud, lo que se conoce como CESAC. Digamos que es una red, o sea, está dividido por comunas, entonces la idea es acercar la atención médica al vecino en su barrio, en su comuna. Entonces allí tenés pediatras, yo refiriéndome a lo que puede ser autismo específicamente, tenés pediatras, en muchos centros de salud hay psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entonces allí el pediatra puede realizar un trabajo de pesquisa. Ahora después tenés los hospitales generales de agudos y los hospitales generales de niños. Los hospitales generales de agudos son 19 en Cava y todos tienen servicios de pediatría, y los hospitales generales de niños, como vos sabés, son el Elizalde, el Gutiérrez y por supuesto el Hospital Garrahan. Entonces allí vos podés realizar el diagnóstico. Y después, ahí hay dos posibilidades. Que puedas hacer una suerte de tratamiento en los CESAC, en los centros descentralizados por comuna de los que te hablaba recién, ¿no es cierto? O que el propio hospital, hay hospitales que tienen departamentos especializados incluso en TEA, por determinadas especialidades profesionales, que podás canalizar el tratamiento en algunos hospitales públicos, siempre hablando de Cava, ¿sí? Ahora, lo que tiene Cava, que por eso lo destaco en el libro, es un trabajo en red de algunos profesionales que vieron que esto no era suficiente, porque vos pensás que en Argentina hay cerca de 500.000 familias que están ligadas al autismo, distribuidas a lo largo del país. Entonces, en muchos lugares puede ocurrir que haya sobredemanda, y en este momento se está calculando entre un 30 y un 40% el porcentaje de la población que cuenta solo con el sistema público de salud para atenderse y hacer efectivo su derecho a la salud. Yo no tengo estadísticas de cuántas familias de ese 30/40% tienen un familiar con autismo, pero no deben ser pocas. Entonces, el tema que ocurre es que puede haber sobredemanda, una gran espera para turnos, todos los problemas que conocemos que hace a la infraestructura del hospital público y de la atención en el sistema público en general. Entonces, Protectea nace como una necesidad de superar estos problemas, y es una red de profesionales que funciona en Cava, donde suma sus esfuerzos en hospitales donde por allí no funcionaban servicios especializados para diagnóstico y tratamiento de autismo. Entonces ahí se agregan el Hospital Piñeiro, el Hospital Durán, el Hospital Ramos Mejía, ¿no es cierto? Y por allí te diagnostican en el Hospital Durán, pero podés ir a atenderte en fonoaudiología al Hospital Piñeiro. O sea, por eso digo que es un trabajo en red. Son profesionales que se han organizado, entonces
aportan sus esfuerzos dentro de lo que es ya su labor como médicos en el sistema público y especializados en cuestiones vinculadas a TEA, te brindan, además de lo que ofrece el sistema, desde lo general, brindan esta posibilidad de red. Y algo muy importante que hace Protectea es en el momento del diagnóstico, no solamente informar lo que te dije antes, sino sí o sí vincularte con ONGs para que te empoderen. Los padres empoderados son aquellas familias que rápidamente conocen sus derechos, entonces por eso se las llama desde la sociología empoderados, porque conocen sus derechos, a dónde deben recurrir para quejarse, a dónde deben recurrir para informarse, para asesorarse, se les explica todas las etapas de lo que tienen que hacer por delante. Ahora, yo te quiero llevar un segundo, porque mirá que tenemos varias preguntas, mirá que yo se estoy viendo acá, tenemos varias preguntas. Terminamos con esto, porque quiero honrar el camino del libro. Buscando una mirada federal. ¿Qué es lo que sucede en el interior del país? Porque yo escribí de mi aldea, que es Cava, pero yo no perdí de vista a la Argentina. Entonces, en cualquier provincia, vos tenés lo que llaman los CAPS, Centros de Atención Primaria, que se tratan de distribuir a lo largo de todo el territorio provincial. Vos sabés que en las provincias hay partidos o municipios. Generalmente, cada departamento o municipio trata de tener algunos CAPS y tienen un hospital, digamos, en lo que sería la capital del departamento o del partido o del municipio. Entonces, digamos, ahí vos tenés, algunas veces el hospital cuenta con un servicio especializado para atenderse en TEA, estamos hablando de las provincias, y el tratamiento o la detección se pueden hacer en los centros de atención primaria, que son similares a los ESAC que hablábamos antes de Cava. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está organizada una provincia? Vos tenés la capital de la provincia, tenés algunas capitales con cierta población importante de algunos departamentos importantes de la provincia, y después, a medida que te alejás de ese ejido urbano, entrás en el territorio rural o de poblaciones con menos cantidad de habitantes. Entonces, quizás una persona tiene que hacer 200 kilómetros para una consulta en un hospital, o el CAP que tiene en su zona no tiene los recursos para atenderla en autismo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, allí, por eso yo lo que propugno, es que haya urgente una tarea, una política pública que rapidísimamente, primero, haga que haya más profesionales en el interior. ¿Qué profesionales? Capacitados en autismo. Yo hablo desde el autismo, obviamente la política pública en salud tocará, obviamente, los demás temas también que hacen a la salud. Hay que buscar que haya más médicos disponibles en el interior, y no solamente en las capitales de las provincias, sino en los departamentos, en los hospitales departamentales, interzonales. Hay que nutrir a esos centros de atención primaria también con médicos. Hay que incentivar para que se radiquen allí médicos en el interior. Capacitarlos en autismo, y quien ya tiene un nivel de capacitación, fomentárselo, mejorárselo para que esté más idóneamente preparado para atender el autismo. Entonces, yo lo que pienso que lo mejor es hacer un trabajo en red, ¿no es cierto? Evitarle al que está viviendo en el extremo de la provincia, alejado de todo, un viaje de 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta para 2 sesiones profesionales, sino que pueda encontrar en un centro de atención primaria el tratamiento que necesita, o que eventualmente para un control del tratamiento o para un diagnóstico deba hacer un viaje de 200 kilómetros 2 veces en el año, por decirlo así. Y trasladar esto a la judicialización de la salud. Yo tengo familias en el interior que para una audiencia en un amparo le exigen la presencia del menor en la audiencia, y el viaje es de 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de vuelta. Provincia con una cierta extensión, ¿no? Entonces el juzgado está en la capital de la provincia, y ir a una audiencia es un safari, ¿no? O sea que sí, te hago incluso el paralelismo. Así que bueno, tenemos que tener una mirada frontal, mejorar el derecho a la salud en general
y mejorar el derecho al acceso a los tratamientos en autismo en todo el territorio de la República, que haya no solo igualdad formal, sino igualdad real para todos los habitantes. Sí, básicamente el federalismo no es una excusa para que determinadas jurisdicciones se tengan todos los recursos y en otros no, en base a una presunta autonomía provincial, no es una excusa. Bueno, muy enriquecedor, Henry, aparte me parece que es fundamental el abordaje de lo que aporta el sistema público en una temática tan compleja y habiendo tanta gente por debajo del umbral de pobreza. Ahí Noelia Rocha pregunta, ¿cómo se llevan el sistema público y la libertad de elección de profesionales? ¿Cómo compatibilizar eso? Pregunta complicada. Ya me adelanto. No, la libertad de elección de profesionales, partamos de una base. La 24901, que digamos así simplemente es la ley que garantiza las prestaciones en discapacidad, el sistema único integral de atención de las personas con discapacidad, se la garantiza a todos los habitantes de la nación, porque el artículo 4 expresamente dice que aquellos habitantes que no tengan recursos y no tengan obra social ni atención privada, el Estado deberá proporcionarles los medios adecuados para su atención médica general, su habilitación o rehabilitación en su caso, ¿no? O sea que partamos de la base que todos los habitantes del país están comprendidos en la 24901, con la salvedad que la provincia tiene que adherir a la ley 24901, la mayoría de las provincias han adherido por la cuestión de las competencias no delegadas de las provincias, ¿no? Ahora, el 39 inciso A, en materia de obras sociales y prepagas, te permite elegir los profesionales aunque no estén en las cartillas. Es un derecho muy discutido a veces por las entidades. Han llevado a tribunales esto, y bueno, digamos, siempre se ha prevalecido la letra de la ley, la intención original del legislador, que era dar esta libertad para que se pueda practicar en cualquier tipo de discapacidad lo más conveniente. Para eso está el 39 inciso A. Ahora, en el sector público, bueno, el tema ahí es lo que hablábamos recién, hay una limitación evidente. Yo, por ejemplo, me dicen que la jefa de servicio de tal especialidad en tal hospital es buenísima. Bueno, pero el problema es que sacar un turno para que me atienda y se ponga supuestamente en marcha un mecanismo de diagnóstico, supongamos que yo voy con algún informe que me hizo el pediatra de un CAPS o de un CESAC, porque me recomiendan ir ahí y a lo mejor tengo 8 meses de espera para el turno. O sea, ahí hay un problema de infraestructura, ¿no es cierto? Y por eso hablábamos de una población vulnerable, porque ahí se me restringe muchísimo el derecho de elección del profesional. Lo mismo, mirá, andate a la fonoaudióloga de tal hospital público, en tal comuna o en mi departamento, supongamos que estoy en una provincia, quizás el departamento de al lado no esté tan lejos, digamos, del departamento donde yo vivo. Mirá, en el hospital departamental de tal lugar está una fonoaudióloga espectacular, en el hospital público o en un centro de atención primaria, pero claro, cuando llegaste encontrás de que es la única fonoaudióloga en no sé cuántos kilómetros a la redonda y tiene listas de espera de 1 año. Yo conozco poblaciones del interior donde determinados profesionales tienen lista de espera de 2 o 3 años, porque son los únicos en un radio geográfico. Por eso hablaba recién de llevar profesionales al interior, porque ahí qué libertad. Seguramente en el interior hay muchas jurisdicciones y pequeños poblados que no tengan directamente profesionales para poder satisfacer la demanda de tratamiento que tenga la gente. Con suerte algunos pequeños van a tener una demora de 2 años, pero digo, todos sabemos que todos los que somos del interior, que yo soy de Chubut, es una provincia enorme, tiene poblados en la meseta que no sé si tiene la salud pública allí tratamientos como para, por ejemplo, autismo. Henry, necesito seguir avanzando para responder alguna otra pregunta, porque son menos 10. Preguntan, Romy Negro, obligación de prestaciones de escolaridad. La ley indica maternal, inicial y primaria. ¿Se puede hacer extensible a secundaria? ¿Cuál sería su opinión y la jurisprudencia actual?
A ver, la Ley Federal de Educación establece la obligatoriedad, o sea, la obligatoriedad va desde la sala de 4 de nivel inicial hasta la finalización del ciclo secundario. Yo voy a tratar de interpretar la pregunta porque no termino de entenderla por ahí. Ahora, una persona con autismo, con los apoyos debidos, tiene el mismo derecho que cualquier otro chico a ingresar a cualquier secundario, a empezarlo y a terminarlo. En una escuela pública ni se discute, o sea, se inscribe en el formulario electrónico de inscripción, hay un apartado donde te piden que declares si tenés CUD y vos podés, yo hablo de Cava, ¿no? Vos podés indicar, creo que 3 escuelas de tu preferencia y te hacen un listado de 5, al menos eso era hasta hace unos años, yo creo que sigue siendo así, un listado de 5 en base a un documento que se llama Prioridades para Matriculación. Entonces, y en las escuelas privadas, bueno, ahí es el nudo gordiano, porque la escuela privada muchas veces te deniega el acceso, estamos hablando de una escuela secundaria, sigo a la pregunta, ¿no? Entonces, yo diría, en este momento la situación es esta. Hay un amparo en capital que está en trámite, que es la causa SIG, donde la medida cautelar, porque era parte de lo que se pedía en el amparo colectivo, la medida cautelar hizo lugar a la obligación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de abrir, a través del departamento educativo correspondiente, que es la Dirección General de Control de Escuelas Privadas, un registro de denuncias por casos de negativa de matriculación en función de discapacidades diversas, entre las cuales estaría el autismo. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con ese registro de denuncias? Porque en teoría yo tendría, si yo tengo 5 denuncias, digo un número cualquiera, yo tengo 5 denuncias, ¿no es cierto?, contra el mismo colegio, yo tengo que comisionar a un inspector de la DGEP para que pida los libros, se presente, observe el colegio, lo recorra, vea si hay chicos incluidos o no, pregunte, ¿no es cierto?, y haga auditoría de los libros que debe llevar obligatoriamente el colegio frente al Ministerio de Educación y estudie el funcionamiento del colegio, porque si hay 5 denuncias, porque está claro que la familia que hace la denuncia ya no va a seguir en el colegio, porque es porque te fuiste del colegio y no querés que le pase a otra familia lo que te pasó a vos. Entonces, ese registro para mí, en tanto y en cuanto no sirva para hacer controles y auditorías, digamos, no va a tener gran utilidad en la práctica. El amparo lo que está pidiendo, porque la petición principal del amparo es que el gobierno de la ciudad arbitre los medios pertinentes para que ningún chico pueda ser excluido en razón de su discapacidad de la matrícula secundaria en un colegio privado. Así que bueno, está en trámite el amparo. Está bien, eso está claro, porque sería un acto discriminatorio explícito, y ya ni siquiera estamos hablando de una medida de acción positiva, sino básicamente evitar trato discriminatorios, ¿no? Lo que aclara es que se refiere a la obligación, por ejemplo, de la cobertura de la obra social prepaga del colegio secundario. O sea, supongo que estamos hablando de un colegio privado y la obligación de la prepaga o la obra social de cubrirlo. ¿En qué supuesto correspondería que la obra social o prepaga cubra el colegio secundario privado? Esa sería la pregunta. Lo que no tiene discusión son las escuelas especiales. Lo que no tiene discusión, y eso no hay, es muy rara en este momento lo que yo tengo presente, es muy raro que se haya discutido en jurisprudencia la cobertura de una escuela especial. Puede ser que en un combo, o sea, se niega un tratamiento y al negarse el tratamiento se le niegan otras cosas que se le pidió a la obra social o a la prepaga, entre ellas la Escuela de Educación Especial. Entonces, ahí puede ser que haya llegado a jurisprudencia. Lo que es más discutible, y hay fallos, a veces te encontrás con fallos que hacen lugar, a veces que no, es el caso de las escuelas, digamos, de educación común, ¿sí? Lo que yo aconsejo es peticionarlo ante la obra social o prepaga,
porque, digamos, para mí, digamos, es fundamental para la persona con discapacidad el derecho a la educación. Ahí hay que hacer una aplicación, si es necesario, ante la misma obra social, o prepara, o si no, después se hará en el amparo, de hacer el diálogo de fuentes entre los tratados internacionales, la Convención, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, todos los instrumentos de derechos humanos que garantizan el derecho a la educación, la 25280, la Convención Interamericana contra la Discriminación contra las personas con discapacidad. Hay normativa para citar, numerosa, y hacer un diálogo de fuentes, ¿no es cierto? Horizontal. Seguro. Con las normas nacionales. En principio lo que tenemos ahí es el artículo 24, la obligación de garantizar en todos los niveles, el principio es el Estado. Ahora, si se solicita porque el Estado no lo cubre, aparte hay una obligación de la obra social o prepaga de asesorar respecto a cuál es el instituto público acorde a la necesidad del chico, que si no lo hace habría un incumplimiento ahí en principio, pero si se acredita de que no lo cubre el público, se puede exigir al privado. Eso sería, entiendo yo, el criterio jurisprudencial. Henry, mirá, ya estamos terminando. No sé si vos querés 2 minutitos decir algo más, algo que te quede en el tintero, y ya vamos cerrando. Quiero cerrar un ratito la charla, que no nos corte Instagram, ¿sí? No, está bien. Mirá, lo que yo querría decir como cierre es que, primero, nunca hay que rendirse. Va a haber momentos duros. En este momento, más que nada, le hablo a la familia, ¿no? Hay momentos duros y hay momentos de muchísima satisfacción cuando uno ve los progresos que se logran. Si me están escuchando profesionales, les pido que sigan comprometiéndose con su tarea, con la misma vocación que estoy seguro con que encaran cada día la atención de los chicos que están dentro de la condición del espectro autista. Y quería terminar, digamos, citando una idea que hace poco posteó en la red Daniel Valdés, que es un especialista hispanoamericano en autismo, muy conocido, que él hacía un paralelo con el cuento Casa Tomada de Cortázar y la vida de familias como las nuestras, donde él decía que poco a poco nos han ido tomando de apartes lo que constituye nuestras vidas. Nos tomaron los cumpleaños, nos tomaron las salidas, nos tomaron el almuerzo en un local de comida rápida, nos tomaron el poder ir a la plaza, nos tomaron. Entonces él dice, nos sentimos visitantes en todos los lugares. Yo quiero ser local en algún lugar, quiero vivir la vida de local permanentemente. Me pareció, es muy extenso el posteo, por supuesto estoy diciendo la idea principal. Él dice que nunca más me tomen un solo centímetro cuadrado de mi vida. La sociedad, él alude a la sociedad discapacitante que construye las barreras y que segrega, ¿no es cierto?, y estigmatiza a las personas con discapacidad en general, pero él es especialista en autismo. Entonces, él se refiere específicamente al autismo. Entonces, propongamos dar lo mejor a nuestros hijos y que nunca más nos tomen nada de nuestra vida y bueno, que seamos siempre locales, Patricio. Eso, bueno, ese tiene que ser el objetivo. Brindo por eso, Enrique. Recontra agradecido. Hablaste de Cortázar, yo hablo de Borges. Mucho de lo que hace Enrique me hace acordar al poema Los Justos de Borges, así que recomiendo leer este poema. El libro de Enrique es este. El 26 del 9 hay una charla abierta en el portal de YouTube de Juan Antonio Seda por 10 años de la investigación de él en Montes de Oca. Se recomienda el libro también, Discapacidad Intelectual y Reclusión. Muchas gracias a todos los que estuvieron, lamentamos por no haber respondido las preguntas que restaban y esperamos volver a encontrarlos. Enrique, abrazo grande desde el sur y abrazo a todos los que nos vieron. Un saludo a todos y abrazo a vos también. Muchas gracias por la invitación.